Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar una vez más aquí en la convención bursátil de la MIB. Quiero agradecer claramente a la MIB y quiero agradecer muy pues de corazón a Álvaro García Pimentel, Ernesto Reyes Retana y claramente la organizadora de todo esto, Sonia García Almazán, y a todo el equipo. Siempre es un gusto, han sido ya varios años que me invitan. A veces me han invitado para decirles lo que va a pasar, a veces para decirles por qué no pasó lo que dije que iba a pasar, pero siempre es un gusto, un honor y un privilegio. Hasta ahora pues llevamos algunos años de virtual a híbrido y bueno, esperamos pronto que sea esto en persona. Pero bueno, pues venimos de una muy buena presentación. Pues Marco Ramírez, la verdad es que gran labor que se ha hecho en Banorte. Es verdaderamente un caso de éxito, tan es así que ya empiezan a exportar talento a otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que les quiero platicar hoy es sobre esta situación actual que está muy complicada. Hemos visto la dinámica de los mercados financieros a nivel global con unos movimientos que no habíamos visto en muchos años, prácticamente en muchos casos desde 2008, la crisis financiera global. En otros casos, pues movimientos que no habíamos visto desde la ruptura de este mecanismo monetario ERM2 o ERM2, cuando George Soros hizo esta apuesta en contra de la libra y rompió este mecanismo de la libra esterlina pues hace ya varias décadas, ¿no? Entonces estamos viendo otra vez una situación sumamente compleja, pero bueno, enfoquémonos en lo que está pasando y qué pensamos que puede pasar hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es que estamos en una situación de infección. Infección no es una palabra que esté mal escrita y que sea infección y tengo un typo ahí o un error ortográfico. Simplemente es una palabra que ahorita explicaré más al respecto, que a lo mejor muchos de ustedes estoy seguro que ya la escucharon, ¿no? Y bueno, pues que es el resultado de la pandemia, la guerra y los estímulos masivos que hemos estado viviendo. Entonces, para dar inicio, dividir la presentación en dos. La primera parte es la parte global, ¿no? Que sin duda es de las más relevantes, y luego me iría a la parte de México, ¿no? Entonces, bueno, en este complejo entorno global, pues hemos estado transitando pues, de la peor pandemia en 100 años y nos hemos ido al peor conflicto armado en más de 80 años. A veces me preguntan hoy por qué es el peor conflicto armado en número de fallecimientos, muertes, destrucción. No, la verdad es que es el peor en términos de que es una gran potencia contra otras potencias de una manera un poco velada, pero así lo es, no es una organización terrorista o algo así. Y bueno, pues tenemos alta inflación y amenaza de recesión, ¿no? Ahora, empezando por el tema de la pandemia, la verdad es que ya que no queremos hablar de la pandemia, yo estoy seguro de ello, pero todavía pues, no se va en muchos lugares. Y nada más para hacer un corte, ¿no? De cómo nos ha ido comparando con la peor influenza o la peor pandemia que habíamos tenido en 100 años, que es la influenza española. Entonces, en este sentido, de acuerdo a los últimos datos, la población contagiada son más o menos 621 millones de personas, que representa el 8% de la población, ¿no? Bueno, tal vez haya una subestimación y a lo mejor estamos hablando de un 15%. Aún así, es mucho más bajo que lo que pasó en la influenza española, donde se contagió cerca de poco más del 26% de la población, como se ve en la tabla. Y en el caso de los muy lamentables fallecimientos, inclusive pues, muchísimos en nuestra comunidad financiera, desde los primeros contagios, desafortunadamente, pues hasta ahorita van contabilizados oficialmente 6.5 millones de fallecimientos. Al parecer este número podría ser 2 o 3 veces más por la subestimación que hay en muchos países, en donde México pues tampoco es la excepción. Entonces probablemente estemos hablando de, no sé, alrededor de 20 millones tal vez. Se dice así y la verdad es horrible. Un fallecimiento es suficiente causa de pena. Pero estaremos hablando de, como porcentaje de la población global, entre un 0.1 y 0.3%. Entonces, realmente ahí es donde se ve la gran diferencia, la oportunidad de las vacunas, ¿no? Que aunque ha habido un acceso asimétrico, realmente ha cambiado las cosas, porque el número de personas que fallecieron durante la influenza española, estamos hablando de 5% de la población, con todos los temas de cómo se contabilizaba en ese momento. Entonces, la verdad es que sí es nuevo siglo, nueva pandemia, pero diferentes resultados y eso hay que tomarlo en cuenta sin duda, ¿no? Entonces, bueno, con esto, entonces, como decía yo, pues, salimos de la peor pandemia en 100 años y ya como que ya estábamos quitando ese telón de la pandemia, quitándonos el cubrebocas, ya vacunados, sintiéndonos que cada vez vamos mejor y desafortunadamente en lugar de encontrar un mundo como el que en algún momento yo me imaginé, ¿no? Cuando fue la pandemia de peste bubónica, ¿no? La peste negra,
ahí en 1300, entre 1300 y 1400, pues cuando se terminó, lo primero que vino en el mundo fue el Renacimiento. Entonces, obviamente después de algo tan grave como vivió la humanidad, llega el Renacimiento, en la pintura, en la ciencia y en tantas cosas. Bueno, en esta ocasión yo me imaginaba un mundo en donde hubiera mucha paz, la gente hubiera valorado mucho, no nada más la salud, sino el estar en contacto a lo mejor más con sus familias o el no estar en contacto con ellas, valorarlas más, inclusive el cuidado del planeta. Para todas las personas que se han cuestionado si realmente el cambio climático sí tiene efectos o no, o es simplemente una racha mundial como la glaciación, pues creo que a la hora de ver cómo se paró el mundo, pues se vio que todos los índices de contaminación bajaron significativamente. Entonces, pues como que yo me imaginaba un mundo así y desafortunadamente a lo que nos enfrentamos fue al peor conflicto armado en más de 80 años, ¿no? Y lo peor es que, pues como decía yo, la pandemia todavía no acaba y el conflicto armado pues, ha estado escalando, ¿no? Por un lado, la China continúa con estos encierros masivos intermitentes en diferentes lugares, con esta política de cero COVID, que pues no nada más ha tenido consecuencias en muchos sentidos, sino también consecuencias económicas. Y el tema de cómo ha escalado el conflicto en Ucrania, ¿no? Con pues esta idea de pues realmente cortar el suministro de gas a varios países en Europa, hacer este tipo de cosas como anunciar que se van a anexar las regiones ocupadas de Ucrania y muy importante pues que se hayan hecho con este tipo de consultas o referéndums que son de dudosa instrumentación y además pues Rusia quiere aumentar sus tropas y ha estado llamando a los reservistas y ya vemos todas estas colas y estas filas en la frontera de gente que quiere salir de Rusia, ¿no? Creo que he leído a varios historiadores que dicen que es de las primeras veces en la historia en el que un país que invade a otro, las personas que quieren huir son las del país que invadió, no del país invadido. Entonces realmente, pues esto causa una gran problemática y lo que es que el entorno geopolítico, no nada más por la pandemia, no nada más por la guerra, es muy complejo per se. Primero vemos en Reino Unido que de plano tuvo que renunciar el primer ministro y el nuevo gobierno tiene política económica extrema que no hemos visto en mucho tiempo. Independientemente si nosotros estamos de acuerdo o no, está causando un revuelo en los mercados financieros tremendo y hemos visto la libra esterlina en niveles que yo creo que nunca pensamos ver, ¿no? Cercanos a la paridad con el dólar. También ganó la derecha extrema en Italia. No habíamos visto eso desde la época de Mussolini, ¿no? A que la extrema derecha se apoderaba del gobierno en Italia. Estamos viendo que el primer ministro en Japón fue asesinado desafortunadamente hace algunos meses, cosa que no habíamos visto y además en un país donde es muy difícil conseguir armas de fuego, un arma hechiza. Países como Sri Lanka, donde hubo un retiro muy violento del gobierno, ¿no? La gente llegó al Palacio de Gobierno, seguro ya lo vieron, sacaron a los funcionarios, muchos bueno, ya ni siquiera estaban ahí, y de plano el primer ministro renunció por correo electrónico. Pues si fuera poco, Latinoamérica está dando un vuelco a la izquierda, ¿no? Realmente pocos países ya están en azul, como está ahí en ese mapa, y pues es muy probable que lo veamos pintado de rojo prácticamente casi todo en un tiempo más. Y finalmente, los demócratas en Estados Unidos pues podrían perder las elecciones intermedias, lo que podría abrir el camino para republicanos y no necesariamente para Donald Trump, pero para un republicano con un corte similar, lo cual pues, otra vez te habla de este proceso que estamos viviendo, que aparentemente puede ser un proceso de desglobalización, pero bueno, comentaré un poquito después al respecto. Y con todo esto, bueno, pues de la pandemia a la guerra, ahora la inflación es de lo que más preocupa a la población en general. Si vemos, por ejemplo, las consultas de Google en esta aplicación de Google Trends, cómo se han movido a partir de enero de 2020, vemos como la línea azul, que es precisamente COVID, y busca palabras relacionadas, muchos de ustedes si lo han utilizado, así es, y vemos cómo, pues con la intermitencia de las olas de COVID a nivel global, así las intermitencias que notamos en las consultas de Google, y lo vemos como un sentimiento de la población, inclusive se refleja a veces en el sentimiento de los participantes de los mercados financieros. Pero ya ha bajado, ¿no? En el caso de Ucrania, la guerra, la invasión, vemos la línea verde, como también pues tuvo una subida muy fuerte y ha bajado. Ha empezado a repuntar de nuevo, y yo creo que precisamente por lo que ya platicaba yo del escalamiento, pero todavía no significativamente. Y la que sorprende mucho es el tema de inflación que esté a la altura de las consultas de guerra
o de pandemias y que se ha incrementado significativamente. Obviamente la inflación ya llegó, ¿no? Y la estamos viviendo en todo el mundo, y inflaciones que en países emergentes no veíamos en 20 años y en países desarrollados que no veían en 40 años, ¿no? Entonces, claramente así es como está la preocupación. Entonces, con todo esto, ¿cómo podemos un poquito decir qué está pasando con la inflación? Porque pareciera ser que la mayoría nos equivocamos en estar pronosticando, tenemos que estar continuamente revisando al alza nuestros pronósticos, inclusive cuando la tendencia va a la baja, hay que estar revisando, digamos, el momento en el que la inflación realmente ya converge al objetivo de los bancos centrales. No es único de México, es prácticamente en todo el mundo. Y bueno, pues lo que ha pasado es que ha habido una serie de choques transitorios que ustedes han venido siguiendo, y estos choques transitorios, como han sido muchos y a diferentes momentos del tiempo y diferentes magnitudes y con diferentes duraciones, pues han provocado una inflación que definitivamente ya quedó claro que no es transitoria. Entonces, por el lado de los choques de oferta, mucho de lo que ya hemos pensado y repensado, ¿no? Políticas de restricción a la movilidad que se instrumentaron en la peor parte de la pandemia, después disrupciones a las cadenas globales de suministro y falta de planeación y ejecución de estos planes de inversión. Eso fue muy, muy importante del lado de los choques de la oferta, como que muchos se han quedado en las disrupciones y ya, pero no. O sea, por ejemplo, en el caso de semiconductores o chips que platicábamos, estoy casi seguro el año pasado, lo que pasó es que de repente pues bajó mucho la demanda de chips para la parte automotriz, que paró. Sin embargo, subió mucho la demanda por semiconductores o chips por la parte de televisiones, de tablets, computadoras, etcétera. Y lo que hicieron estas empresas, bueno, entre la pandemia, que no sabían cuánto iba a durar y no sabíamos mucho al respecto, pues entonces se quedaron con la misma producción. Sin embargo, después, cuando ya fuimos saliendo de la pandemia, aumentó la demanda de chips en la parte automotriz y la demanda de tablets y de consolas de videojuegos, etcétera, no bajó. Entonces, mucho de eso a lo mejor tiene que ver con otros choques como de demanda, pero el tema es que en este sentido como que pareciera ser que sí necesitan aumentar su capacidad instalada y no lo han hecho, y así como está el ejemplo de semiconductores, lo podemos extrapolar para muchas industrias, desafortunadamente. Luego venían los choques de demanda. Bueno, no quiere decir que vinieran uno y otro, a veces fueron al mismo tiempo, a veces uno y a veces fueron siendo intermitentes, pero tuvimos estímulos fiscales y monetarios sin precedente. En algún momento con algunos de ustedes llegué a comentar que en la parte fiscal, tratando de comparar qué hizo Estados Unidos en su gasto entre 2020 y 2021, comparándolo con algún movimiento de gasto público importante en el pasado, lo único que podemos encontrar es el plan Marshall, ¿no? Como sabemos, es todo este plan con el que Estados Unidos ayuda a Europa a la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y pues haciendo todo lo riguroso que hay que hacer para poder ser comparable con números actuales, ya sea con inflación, valor presente y otros más. Lo que nos da es que fueron más o menos 7 planes Marshall lo que Estados Unidos gastó entre 2020 y 2021 en la parte fiscal, ¿no? Más la parte monetaria. Y a diferencia de 2008, 2009, en donde hubo una política monetaria sumamente laxa, pues los bancos, todo ese canal de transmisión bancario, crediticio, pues estaban roto porque por un lado pues habían quebrado muchos y apenas estaban capitalizando. Por otro lado, vino la regulación y sobreregulación que no permitió que permeara todo este estímulo monetario hacia las personas así que de a pie, ¿no? Y ahora no, ahora los bancos estaban funcionando bien, etcétera. Entonces realmente permeó mucho más. Y la parte fiscal, que fue mucho menor en 2008-2009, pero que ahí estuvo presente, se utilizó mucho para rescates bancarios y eso. No fue como ahora, que fueron cheques que se les dieron a las personas para gastar, ¿no? Entonces claramente estos estímulos fiscales y monetarios sin precedente en la magnitud, pero además sí llegaron las personas de a pie, que son los que consumen, ¿no? Bueno, ya sabemos la parte, otro choque de demanda, la población dejó de ir a restaurantes, cines, conciertos, hoteles y otros lugares públicos, sobre todo los que están encerrados. Hubo un cambio de patrones de consumo de la población asignando gasto más a bienes y menos a servicios, y pues no es lo mismo ir a un hotel que digo, ya está puesto y no tienen que estar moviendo muchas cosas, más que la comida y cosas así, versus demandar un bien que sí tiene que ser pues fabricado y tiene que ser transportado, etcétera. Los costos de flete se fueron al cielo, y un acceso asimétrico a las vacunas. También eso ha hecho que sea un choque de demanda de unos lugares y en otros. Finalmente, otros choques que es difícil identificar si se pueden llamar de oferta o de demanda, pero pues choques geopolíticos y otro tipo de choques. Por ejemplo, obviamente la invasión rusa a Ucrania, que ha
causado otros choques, que algunos de los choques de oferta que venimos viviendo desde la pandemia se exacerben. La política de cero COVID en China, que es parte de que no ha acabado la pandemia en algunos lados. Los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos que no se acabaron con la salida de Trump, han seguido también en la presidencia de Joe Biden. El conflicto geopolítico entre China y Taiwán. La OPEP, ¿no? Que ya lleva varios años, que volvió a retomar un poder importante en la determinación del precio de petróleo, cuando por muchos años dejó de ser importante, ahora ha vuelto a ser importante en los últimos años. Y lo que ahora se le llama greenflation, que también estoy seguro que han escuchado, que es esta inflación verde, ¿no? De todas las políticas ESG, etcétera, que están perfectas, y que es algo bueno, yo coincido al 100% que hay que hacer para cuidar nuestro planeta, y responsabilidad en todo sentido, y además que no nada más cuidemos a nuestro planeta, sino cuidemos a las personas, al capital humano, que esté más contento, más feliz, que haya más inclusión. Yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de políticas, pero en el sentido de que en muchos casos pues requieren empezar a recortar la capacidad o la utilización de combustibles fósiles, etcétera, y pues eso hace que también haya un efecto de transición en el cual se dejan de consumirse estas cosas, se producen otras, y todos estos costos pues elevan los precios de muchas cosas, ¿no? Y esos son más estructurales que los demás. De cualquier manera, como que tratando de entender la inflación con todos estos choques, ¿qué pueden hacer los bancos centrales? No deben de perder credibilidad, deben de combatir la inflación. El Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro en que lo primero que hay que hacer en el mundo es combatir la inflación. Y se está haciendo, ¿no? El tema es que como llevamos ya décadas de combate a la inflación en los países desarrollados donde el costo no se veía, ¿no? El famoso, esta palabra que los economistas de hace tiempo aprendimos de el cociente de sacrificio, ¿no? O sea, ¿cuánto a un banco central, cuánto te cuesta en términos de PIB bajar la inflación un punto porcentual? Prácticamente desapareció del mapa, de la teoría, de todos los libros de economía y todo, más modernos, como que es algo que no se cuestionaba. Y volvemos al tema, ¿cuánto nos va a costar en términos de actividad económica bajar un punto porcentual o cada punto porcentual de inflación que tenemos que bajar? Entonces, pues ahora sí va a haber dolor, como lo ha dicho el mismo presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, para bajar esta inflación, y pues esto no le gusta al mundo, no le gusta a los mercados, claramente, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones. Entonces, bueno, con esto, la palabra que he estado mencionando, nada más a manera de preámbulo, en Estados Unidos como que muchas veces les gusta juntar palabras, no en el sentido alemán, no hay palabras muy largas, pero por ejemplo, si juntamos la palabra desayuno en inglés, breakfast, y si juntamos la palabra del almuerzo o comida de lunch, nos da el famoso brunch, ¿no? Que es como el que no es desayuno, pero no es comida en el Inter, ¿no? En ese mismo sentido, los economistas en los 70s inventaron esta palabra de estancamiento, donde juntaban estancamiento y juntaban inflación, y lo que les daba es estanflación, ¿no? En inglés, stagflation, como todo el mundo sabe aquí. Bueno, esta palabra de estanflación se ha utilizado mucho cuando hay pues una tasa de crecimiento cero por un largo periodo de tiempo y una alta inflación, cosa que normalmente el libro de texto te dice que no puede pasar normalmente, ¿no? Normalmente cuando tienes un periodo de mucha actividad económica, pues la inflación tiende a veces a subir, y cuando hay una recesión, la inflación tiende a bajar. Claramente en México pues estábamos acostumbrados, los que vivimos en los 80s y 90s, que una recesión implicaba alta inflación, justamente cosas como esta, ¿no? Como esta inflación. Pero bueno, ya en México, ya por ejemplo, la inflación más baja que hemos vivido desde 1969, que se publica el INPC, fue justamente en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Que hubo una recesión muy fuerte, la más profunda que ha habido en México de los 80s para acá, y en ese sentido la inflación ha sido la más baja. Entonces, ya pudimos vivir el libro de texto en algún momento también en México. Pero esta palabra, esta inflación, se queda corta para lo que estamos viviendo hoy, o no sé si sea corta, se queda, digamos, fuera de contexto, en el sentido de que no es que ahorita estemos pensando que vamos a vivir un estancamiento con mucha duración y alta inflación seguro, pero estancamiento no. Entonces, como que se necesitaba una palabra nueva, ¿no? Y bueno, en este tipo de cosas, las preocupaciones por alta inflación, pues llegaron primero, ¿no? Sin embargo, pues, los temores de recesión ya están aquí, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las mismas consultas de Google en esta gráfica, vemos cómo las de inflación empezaron a subir muy rápido y mucho antes. Sin embargo, las de recesión ya se han incrementado recientemente. Aquí es una gráfica de más largo plazo, no es de 2020 como la anterior que mostré, este es desde 2004, y lo que vemos en las áreas sombreadas son justamente las recesiones que el Comité de Fechado de Ciclos Económicos de Estados Unidos, del NBER, identificó. Entonces, ahorita realmente inclusive
si ven las consultas de preocupación por recesión, están al mismo, no solo no están al mismo nivel, están mucho más arriba que las recesiones que se vivieron en Estados Unidos y en general a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, con esto, la nueva palabra, ¿no? Que estoy seguro que muchos ya han escuchado, si juntamos la palabra de inflación con recesión, que no implica un estancamiento a largo plazo, simplemente la palabra recesión, que también tratar de definir recesión es todo un tema, ¿no? Por eso hay comités de fechado de ciclo y no nada más se utilizan estas reglas de dedo de 2 trimestres consecutivos, etcétera, que ya se ha probado que no sirven. Inclusive la recesión de Estados Unidos, la recesión pandémica, la pasada, solamente duró 2 meses, ni siquiera duró un trimestre, ¿no? Pero entonces la palabra es infección, con la que empezamos la plática ahorita, ¿no? Entonces, con este tema de infección, eso es lo que ahora aparentemente estamos viviendo, porque no se ve un estancamiento, que además esta inflación como que era mucho crecimiento cero, inflación de doble dígito. En cambio ahora es crecimiento, es una recesión, no necesariamente muy larga, y por otro lado, inflación alta, pero no de doble dígito. Entonces, bueno. Entonces, en el tema de crecimiento a nivel global, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Bueno, aquí estas gráficas son la evolución de los pronósticos de crecimiento para 2022 en diferentes fechas del Fondo Monetario Internacional y al final el pronóstico propio, ¿no? Que tenemos en el equipo de análisis de Barclays. Entonces, si vemos, por ejemplo, como que en general todo el mundo estaba pronosticando pues, cierta recuperación, había un cierto optimismo post-pandémico y de ahí hemos pasado a la desaceleración, ¿no? Todavía no a la recesión este año necesariamente. Nos vemos en el mundo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en su última actualización de su documento de perspectivas tenía 3.2% de crecimiento para el mundo, nosotros tenemos ya 2.8%, para Estados Unidos en medio arriba, el Fondo Monetario trae 2.3%, nosotros ya estamos en 1.5%, la zona euro, el Fondo Monetario 2.6% y nosotros curiosamente arriba 3.1%, sin embargo, sí vemos que la recesión en Europa puede ser la más importante y la más profunda del año que entra. Ahorita llegaré ahí. En China, abajo a la izquierda, el Fondo Monetario trae 3.3, nosotros 2.6. En Latinoamérica, 3%, nosotros 3.2%. Lo que hemos visto en Latinoamérica es que, salvo el caso de Perú y Chile, que han venido desacelerándose significativamente, en particular por problemas de políticos que han estado ya afectando la economía, en los demás países realmente se han estado revisando, inclusive recientemente, los pronósticos al alza. No, bueno, Colombia no se diga, va a ser la economía que más crezca en Latinoamérica este año, por arriba del 7%. Después Brasil, prácticamente de pensar que iba a crecer alrededor del 0% este año, ya los pronósticos están cerca de 3%. En el caso de México, bueno, nosotros nos hemos mantenido optimistas todo el año por arriba de 2%, pero hubo un momento en que varios de mis colegas estuvieron pronosticando 1% y se han estado revisando al alza. Entonces eso ha ayudado a Latinoamérica. Ahora hay que tomar en cuenta que la pandemia empezó en China, después en Asia, después en Europa, Estados Unidos y luego llegó a Latinoamérica. O sea, hay como un efecto rezagado en muchos sentidos en Latinoamérica que hace que a lo mejor todavía estemos viviendo ciertos efectos de rebote. Digo, la mayoría de las economías de Latinoamérica ya están por arriba de niveles pre-COVID. La única que no prácticamente es México, que yo creo que para el tercer trimestre estaremos ahí. Pero el punto aquí que quiero decir es que todavía hay recuperación del sector servicios, el que fue pues, el más afectado, y eso creo que todavía está ayudando a Latinoamérica a crecer un poco más. Y hay un tema importante, estos temas de relocalización, que también se les llama reshoring, nearshoring o ahora friend, ¿no? De amigo, friendshoring, sí están ayudando a que haya pues esta relocalización de líneas de producción de Asia o inclusive de Rusia, etcétera, hacia Latinoamérica, y eso también pensamos que no es algo que estamos esperando que pase, sino que ya lo estamos viendo, sobre todo en México, y que eso también está ayudando un poco a mantener esta dinámica de crecimiento. En el caso de México, que tenemos 2.3% con el Fondo Monetario trae 2.4%, y la semana pasada la OECD publicó su pronóstico de crecimiento y justo trae 2.1%. Entonces, por ahí están los pronósticos para este año. Ahora, lo interesante en todo esto pues, es ver un poco hacia adelante y cómo podemos ver estas mismas gráficas, pero para 2023. Y para 2023, para el mundo, el Fondo Monetario Internacional trae 2.9%, probablemente en la semana que entra ya lo modifiquen y lo bajen desafortunadamente. Nosotros tenemos 2.1%, para Estados Unidos en medio arriba traemos una recesión ya de 0.2%, aunque el Fondo Monetario todavía pensaba en julio que podían crecer 1%. Entonces,
Ya para 2023, recesión en Estados Unidos. ¿Cuándo puede empezar? Bueno, si lo vemos por trimestres, nosotros esperamos que empiece ya a notarse en las cifras de crecimiento en el cuarto trimestre de 2022, con un crecimiento trimestral anualizado de 0%, y después la recesión en forma sería la primera mitad de 2023, que serían tasas de crecimiento de menos 0.5 en el primer trimestre y también de menos 0.5 en el segundo trimestre, ¿no? Y después una recuperación con una tasa de 0% en el tercer trimestre y un 0.5% para el cuarto trimestre. Estas tasas trimestrales anualizadas. Entonces sí estamos viendo una recesión no muy profunda en Estados Unidos, pero sí larga, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque prácticamente la Reserva Federal es probable que necesite generar este ambiente o esta caída de la actividad económica no muy profunda, pero un poco más larga, para que realmente pueda la inflación converger de nuevo al objetivo. En la zona, en la eurozona, pues sí, arriba a la derecha sí tenemos una caída de 1.1%. El Fondo Monetario todavía trae 1.2% de crecimiento, pero seguro también lo van a modificar la semana que entra. Y esta caída de 1.1% pues refleja mucho de los estragos de la guerra y de la propia estructura de la economía europea. El estrago de la guerra, obviamente, por el lado de energía, ¿no? Si vamos a China, en China, al contrario, estamos pensando que después de todo lo que ha pasado este año con toda la política de cero COVID y todos los encierros masivos, pues que al contrario pueda llegar a crecer junto con algunas políticas de estímulo, sobre todo fiscal, puede llegar a crecer 4.5% el año que entra. En Latinoamérica, pues vemos que contaminado con todo el ambiente recesivo global, que nada más crezcamos 1.1% versus el 2% que tiene el Fondo Monetario. Y para México nosotros tenemos un crecimiento de 1.2%, que la verdad lo que está reflejando es que todavía hay algo de esta recuperación. Está el tema de reshoring y nearshoring. También hay que tomar en cuenta que al no haber habido un paquete de estímulo fiscal en México, pues así como que no se infló mucho la economía como en otros lugares, pues tampoco necesita desinflarse tanto, ¿no? Poniéndolo en esos términos. Ahorita comentaré más sobre México. Pero bueno, algo más estructural de todo esto. O sea, porque sí estamos viviendo demasiados problemas en todos lados, como que la gente no está contenta en general, pero la verdad es que lo que siento que estamos viviendo es una desglobalización. En las reuniones del Fondo Monetario de abril, algunos como Alejandro Werner, por ejemplo, Ilan Goldfein, que ahora es quien lo reemplazó en el Fondo Monetario Internacional, al frente del Departamento del Hemisferio Occidental, como lo que decían es que ellos no ven desglobalización, ven nada más una pausa en la globalización. Ojalá. Y yo creo que la parte tecnológica podría argumentar a favor de eso. Sin embargo, yo sí vi un proceso de desglobalización. O sea, de todo el triunfalismo con el que vimos caer el muro de Berlín en 1989, o cuando ya se terminó la Unión Soviética, ¿no? Y toda la parte de cómo muchos países abrieron sus fronteras, se hicieron economías abiertas, más abiertos también la parte política, muchos países que no tenían una democracia se hicieron mucho más democráticos. Como que toda esa parte, China después, una década después, entró a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todo esto, todo ese triunfalismo como que enfrentó desafortunadamente dos afrentas, digamos, perdón por el pleonasmo, pero enfrentó dos asuntos muy importantes que comenté con algunos de ustedes hace algunos años aquí mismo, y es uno, obviamente, el 11 de septiembre en Estados Unidos. Ese fue la afrenta mayor a la globalización, y la segunda, la crisis financiera global de 2008-2009, que lo que nos dejó de moraleja es que también lo malo se globaliza y exacerbó muchos temas de percepción contra realidad en términos de desigualdad. En unos lugares es más percepción que realidad, en otros sí es real totalmente, pero pues eso ha tenido a la gente muy descontenta y tratando de pues tener un gobierno de que estaba en extrema derecha irse a la extrema izquierda y viceversa, ya no sé por políticas populistas, ya sea de un lado o del otro. Y la verdad es que sí tuvimos cosas muy buenas durante todo este periodo de globalización. Por ejemplo, vemos cómo creció el comercio internacional, ¿no? De 1990 a 2003, todo el comercio internacional como porcentaje del PIB era casi 34% del PIB, y ya de 2004 a 2020, ya con la globalización mucho más en forma, subió a 46%. Pero todavía más importante es qué pasó con la inflación global, ¿no? La inflación global, que promedió 6.1% de 90 a 2003, bajó a la mitad de 2004 a 2020 en promedio. Entonces sí vimos un proceso desinflacionario a nivel global, parte a lo mejor por situaciones muy complicadas como en China y algunos lugares del sureste asiático, utilizando mano de obra infantil, malos tratos a los empleados, condiciones difíciles. O sea, esa parte sin duda pudo
pudo ser parte de. Sin embargo, en general, la globalización pues, logró este tema. Y lo más importante de todo, la pobreza extrema de la población, con la definición del Banco Mundial, de los que viven con $1.9 o menos al día, pasó de 36% de la población en 1990 a 8.4% en 2019. Tal vez la pandemia es muy factible que haya incrementado este número, pero todavía no publican el número actualizado. Entonces, pero pues, sí tenemos resultados muy buenos de la globalización. Desafortunadamente, pues sí hay un reclamo de la población por temas de desigualdad, etcétera, en donde pues, nos está haciendo otra vez creando estas divisiones. Entonces, pues son como ciclos de la humanidad. Esperamos que solo sea una pausa en la globalización y no una desglobalización que nos toque vivir en los próximos 10, 20 años, ¿no? Que, algo importante, es probable que en lugar de ser desinflacionaria sea, no nada más se quede la inflación así, sino sea inflacionaria de largo plazo, porque cambiar todo, ¿no? Cambiar las líneas de producción, como lo comentaba hace rato, de China, de Rusia a México, ya no poder contar con mano de obra o con ciertos componentes para producir de ciertos lugares del mundo porque ya no son amistosos, etcétera, pues esto va a tener costos y esos costos se van a traducir en mayores precios. Y bueno, vámonos a la segunda sección, que es la sección de México. México hoy en este ambiente global complejo, pero con un universo de inversión reducido. Eso es importante porque muchos participantes de los mercados financieros a nivel global que solían invertir en todos lados, pues ya no pueden invertir en Rusia, ya no pueden invertir en otros lugares, quieren invertir menos en China. En Turquía se ha hecho muy complicada la inversión, la operación se ha caído significativamente. Entonces, hay un universo de inversión reducido y hay que tomarlo en cuenta porque empieza a explicar por qué, por ejemplo, de la fortaleza de nuestro peso mexicano, entre otras cosas. Entonces, ese es parte de este tema global donde tenemos que ubicar a México hoy, con conflictos geopolíticos muy graves como los que ya mencionamos y otros que seguro faltaron por mencionar, que han propiciado la regionalización que ya platicábamos, en un lugar donde además hay estabilidad macroeconómica, no la que a lo mejor más nos gustaría, no la que promueve más crecimiento, pero tenemos estabilidad macroeconómica por el momento y tenemos estabilidad política. Igual, de la misma manera, tal vez no estemos contentos con la estabilidad política que tenemos, pero es estable. Volteemos a ver a Sudamérica, lo que pasó en el estallido en 2019 en Chile, que los llevó a crear una nueva constitución que acaban de rechazar, conflictos en Colombia, que los llevó a votar a un presidente de extrema izquierda que no había tenido pues, en su vida. Y así, ¿no? Tenemos una serie de cosas en Perú. El presidente Castillo, que tomó posesión en junio del año pasado, pues lleva tres intentos de juicio político o impeachment. O sea, realmente tenemos mucha más estabilidad política que muchos países del mundo. Y bueno, entonces yéndonos un poco a la estabilidad macro, pues un punto importante sin duda es la responsabilidad fiscal, ¿no? Una de las promesas del presidente ha sido que habrá responsabilidad fiscal. Para algunos tal vez no sea responsabilidad fiscal, sea simplemente austeridad, ¿no? Porque pues, está deteriorando mucho el capital humano del gobierno, todos estos funcionarios públicos que se generaron en nuestro país por años, con estudios extranjeros, etcétera, gente muy dedicada, había buenos, había no tan buenos, pero en general, el promedio, la calidad de los funcionarios públicos fue subiendo y se ha deteriorado mucho. Hay muchas cosas que se han deteriorado, ¿no? Cómo se ha reasignado el gasto de un lado a otro, pero al final del día, y lo que ven los inversionistas financieros es que la deuda como porcentaje del PIB permanece por abajo del 50%, ¿no? Y esta es la definición más amplia, ya saben, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye la deuda de CFE, de Pemex, etcétera. Y pues las calificadoras así lo ven, ¿no? Seguimos siendo grado de inversión, cosa que siempre, desde que empezó esta administración, lo he comentado, yo nunca he pensado que perdiéramos el grado de inversión, lo seguimos siendo. Y aunque Moody's recientemente nos bajó la calificación crediticia, realmente la bajó porque hubo un cambio de equipo y el equipo anterior era un poco más optimista y el nuevo equipo se sentía que no estaban acorde a la calificación que deberían tener los países y han venido haciendo una serie de downgrades o revisiones, como pasó en Chile hace algunas semanas o en México, ¿no? Pero realmente ya con perspectiva estable en las tres calificadoras importantes. Entonces, pues, se ve esa responsabilidad fiscal, al menos en el corto, y algunos inclusive lo ven en el mediano plazo. Claramente, conforme nos acerquemos hacia 2028, 29, 30, pues sí es factible que tengamos algunos temas con las pensiones, temas también de, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, que por el porcentaje de la población que va a abarcar,
pues implique un gasto fiscal mucho mayor y tengamos que hacer una reforma fiscal integral como la que no se han aventado pues ninguna de las administraciones anteriores ni la actual, en la cual realmente se pueda financiar de manera mucho más sana todo esto, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, pues se ven las cosas en general bien, no se ve una probabilidad que debe subir la probabilidad de impago, y esto lo ven los mercados financieros internacionales. En el caso de la política monetaria, pues sí, efectivamente tenemos una inflación alta, pero pues tanto el Banco Central como el gobierno la están combatiendo. Y digo el gobierno por toda la parte de subsidios a los combustibles, pero en general nosotros lo que vemos es que la inflación, vemos factible que la inflación toque pico, haya tocado pico en la segunda quincena de agosto en 8.77%, y de ahí empecemos a ver una baja bastante lenta, complicada, pero ya una baja. Entonces estamos esperando una inflación de 8.2% para fin de año, y para fin de 2023 estamos esperando que la inflación ya se ubique en 4.4%. Con esto, bueno, pues ya sabemos que el Banco de México subió la tasa la semana pasada 75 puntos base a 9.25, de donde estamos, y lo que esperamos es que pues la tasa terminal donde el Banco de México pueda terminar su ciclo sea 10.75% en febrero del año que entra. Es decir, que pensamos que para fines de este año la tasa termine en 10.5% y todavía le falten 25 puntos base en la primera reunión de febrero. Esta idea de poderse desacoplar Banco de México de la Reserva Federal, porque empezó la política monetaria a subir tasas mucho antes, ¿no? Desde junio del año pasado, a partir de 4%, etcétera. Pues es una idea que creo que hemos manejado, y en algún momento sí se quisiera el Banco de México desacoplar de la Reserva Federal, pero lo vemos muy complicado, dado cómo está la volatilidad global, el fortalecimiento del dólar, y creo que el Banco de México ha actuado de manera muy responsable. Yo no soy de los que piensa que con la inflación que tenemos debieron de haber hecho, por ejemplo, 100 puntos base la semana pasada o más. Yo creo que no. Yo creo que en México, como bien lo decía el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, México, el Banco de México no controla la tasa de interés de manera absoluta. La controla de manera relativa con respecto a una economía hegemónica, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, lo que controlas es el diferencial, el spread entre tasa de Fed Funds y la tasa de referencia, que hoy por hoy son 600 puntos base. Y ese es el spread. Si quieres ser más restrictivo, pues aumentas el spread, el diferencial. Si quieres ser menos restrictivo, lo bajas. Y se acabó, porque al final del día, pues es este como tipo modelo Mondel-Fleming, ¿no? De los economistas, en donde tienes una economía grande, que es la que pone la tasa de interés a nivel global, y tienes una economía chica que es tomadora de precios, y uno de esos precios es la tasa de interés, ¿no? Entonces, dado eso, ese es un componente muy importante, porque creo que estuvo bien hacer 75 puntos base, igual que la Reserva Federal. El otro componente es cuál es el canal de transmisión de política monetaria por el cual actúa nuestra economía desde que se suben o bajan tasas de interés hasta el combate a la inflación. Esos canales de transmisión, pues que nos enseñan mucho en los libros de texto en la universidad, es mucho el canal tradicional de demanda agregada, ¿no? Donde sube la tasa de interés y entonces tienes una incidencia en la inversión que se frena, la economía se frena. Todo esto es vía, obviamente, el sistema financiero, y también está el canal de crédito, de cuando se sube tasas de interés del Banco Central, el incremento de la tasa activa y la tasa pasiva es mucho más que lo que hace el Banco Central. Entonces eso también provoca que la economía se frene y entonces puedas paliar la inflación. Ese es uno de los canales que en muchas economías funciona y funciona muy bien. En México este canal no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos una penetración bancaria todavía muy pequeña. Entonces, dado eso, inclusive, como lo he comentado aquí anteriormente, si nos comparamos o sea, en México, si ponemos la medida más ácida, que es el crédito que otorga la banca comercial al sector privado no financiero, está en 17.5 puntos del PIB. Entonces, en Perú están por arriba del 25%, en Colombia por arriba del 45%, en Brasil por arriba del 56% y en Chile por arriba del 80%. Entonces, realmente esa baja en penetración crediticia hace que este canal pues, no sea el más importante. Entonces, ¿cuál es el canal más importante en México? Los canales pues, son tipo de cambio y expectativas. El tipo de cambio lo han mantenido muy bien, ¿no? Y mantener el tipo de cambio de esta manera, cuando hemos visto otras divisas prácticamente explotando contra el dólar, en México se ha mantenido muy bien, y tiene que ver con esta política monetaria pues muy responsable, junto con la fiscal claramente, y junto con que somos, obviamente el peso mexicano es la segunda divisa más operada del mundo, de las emergentes, después del yuan chino. Entonces, todo esto en conjunción con el reducido universo de inversión nos ha ayudado. Pero entonces, subir más la tasa no necesariamente va a hacer que el tipo de cambio se vaya a 17 o a 15, y lo que va a hacer es, pues a lo mejor, no necesariamente
ayudar a bajar la inflación, y más aún que muchas de las presiones de inflación que hemos visto son del lado de la oferta, donde no puedes hacer nada con los precios de combustibles a nivel global si aumentas tasas, ¿no? Entonces, entre una y otra, entonces tienes tú el canal de tipo de cambio, que yo creo que hacer lo mismo que la Reserva Federal, sobre todo que tú ya incrementaste ese diferencial a 600 puntos base, porque al inicio del ciclo no era 600 puntos base. Entonces, eso ya te mantiene el tipo de cambio anclado. Y por otro lado, tienes el canal de expectativas. Y no se sabe muy bien, ¿no? La gente no sabe muy bien, los economistas no nos queda muy claro cómo funciona, cada quien tiene una opinión en muchos casos. Y este tema de las expectativas en muchos sentidos para los mercados es, cuando sube la Reserva Federal, México tiene que subir. Si no sube, quiere decir que entonces en términos relativos está más laxo, ¿no? Entonces, hay que dejar alza de, si sabemos que la Reserva Federal va a actuar con gradualidad y va a subir las tasas, pues hay que dejar balas, hay que salvar balas y seguir subiendo junto con el Fed, porque podría haber hecho Banxico la semana pasada 200 puntos base en lugar de 75 o 300 y decir, ya acabé. ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor sí hubiera habido una reacción de tipo cambio, etcétera, pero a los pocos meses que la Reserva Federal sigue subiendo y en México de todas maneras la inflación no se iba a desplomar por haber hecho 500 puntos base o 300, entonces, ¿qué pasa? Que de todas maneras el mercado te iba a demandar que Banxico siguiera subiendo tasas. Yo creo que en ese sentido está bien salvar o guardar estas balas para seguir subiendo hacia adelante. Y yo creo que es como se debe hacer, y así lo está haciendo el Banco de México. Entonces, eso nos ayuda a la estabilidad macroeconómica de la que hablaba. Y pues como decía yo, el tipo de cambio lo refleja, ¿no? Vemos ahí cómo a partir de mayo de este año, justamente el 5 de mayo de este año, no porque sea el 5 de mayo, que en Estados Unidos se piensa que es la fiesta más importante de los mexicanos, pero vemos cómo las divisas en general se depreciaron muy fuertemente, unas más que otras. Claramente ahí la lira turca en amarillo chillante, pues es la que más se ha depreciado, porque ya está operando casi en otro universo, como dicen algunos. Pero el peso mexicano, que es el azul clarito, es la que más ha sido la más resiliente, la que más ha aguantado todos estos embates. Son puras divisas emergentes, pero yo estuve a punto de poner la libra esterlina por ahí en esta gráfica. Y del lado derecho, si lo vemos con respecto al tipo de cambio real, al modelo del Banco de México, que es multilateral, la verdad es que nos encontramos ahorita en un momento, desde nuestra perspectiva, en el cual el tipo de cambio está en su nivel. No está ni subvaluado ni sobrevaluado. Entonces, pues al parecer no hay presiones que nos indiquen que el tipo de cambio se debe depreciar, irse a 22 o tampoco, pero tampoco que se vaya a 17. Entonces estamos en un buen momento para el tipo de cambio, en donde a pesar de los apretones de política monetaria, toda la parte de tener un tipo de cambio flexible, etcétera, sigue funcionando bien. Tenemos estabilidad política, y hay una lámina que creo que he usado ya desde que empezó la administración, y la pongo cada año, y les he dicho que a lo mejor la voy a terminar poniendo todos los años, a menos que nuestro presidente siga publicando libros, pero es esta. La verdad es que si vemos su libro La Salida, de 2018, que fue publicado en 2017, después Hacia una economía moral, publicado en 2019, y luego La mitad del camino, publicado el año pasado, realmente es lo mismo, no hay ideas nuevas. Claramente cada vez es más estructurado, y también cada vez hay menos de lo que va a hacer y más de lo que ya hizo. Entonces, con esos cambios, lo bueno es que es lo mismo. Y el empresariado mexicano, que desde que empezó la administración y sobre todo desde que se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, Texcoco, pues ha estado echado para atrás, no ha hecho muchas inversiones, etcétera. Hoy por hoy se está dando cuenta que el presidente no tiene muchas ocurrencias, sino efectivamente lo que está en estos libros, que para mi gusto son 4 cosas, pues lo ha estado cumpliendo a rajatabla, ¿no? Uno, temas de infraestructura muy específicos: la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, el Tren Maya, programas sociales, Jóvenes Construyen el Futuro, la pensión de adultos mayores, las políticas de deshacer, ¿no? De undo, de echar para atrás, como la reforma educativa de Jure, cambiando las leyes, o el tema del aeropuerto, o el tema de las que ha echado para atrás de facto, como la parte energética, donde ya no se instrumentó la reforma energética y ya no ha habido rondas petroleras, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso lo ha hecho. Y finalmente, el cuarto punto: responsabilidad fiscal y respeto a la autonomía del Banco de México. Esto ha sido clave, y creo que las 4 cosas las ha cumplido a rajatabla. Hay una cosa que no ha cumplido, que no es desde el punto de vista económico, que claramente es el tema del ejército y la militarización, pero eso es un tema de ciencia política y yo no soy experto. Pero fuera de ese, si volvemos a leer los libros, nos damos cuenta que realmente es exactamente lo que planeó hacer en los temas económicos, ¿no? Que ya sabíamos que como ese era el programa, probablemente no íbamos a crecer mucho y no iba a ser un programa que realmente pues hiciera la diferencia en muchos sentidos. Por lo que luego mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que los niveles de popularidad del presidente sigan tan altos? Pues sí, siguen altos,
Yo creo que hay dos cosas que son bueno, tres cosas que son relevantes. Una, lo que se prometió en términos de políticas se ha hecho, ¿no? Eso es algo que no veíamos en muchas administraciones, ¿no? Inclusive la refinería, esté bien o esté mal, no pase o no las pruebas de los análisis costo-beneficio, se prometió, la gente votó y se está haciendo, ¿no? Número dos, la tarjeta de débito, ¿no? Haber quitado toda la red de intermediarios para poder otorgar los programas sociales, donde en toda esta red de intermediarios se quedaba mucho del dinero y ya le llegaba a cuentagotas a la población en la administración anterior. El presidente quitó toda esa red y les dio a los beneficiarios una tarjeta de débito con la que mensualmente o quincenalmente o cada 2 meses, depende del programa, se los deposita. Y eso pues es una cosa maravillosa porque se está gastando una cantidad muy similar en porcentaje del gasto, en porcentaje del PIB, en la parte social, en los programas prioritarios del presidente, pero le están llegando, ¿no? Entonces, a diferencia de la administración anterior, que ya no les llegaba o les llegaba a cuentagotas, o había mucho teje y maneje de te pido esto y te doy, etcétera. Entonces, eso ha sido una maravilla. Y número tres, las conferencias mañaneras, que claramente pues desactivan cualquier tema que pudiera salir con la habilidad política de nuestro presidente. Y bueno, finalmente, que me parece una cosa muy importante y que esperemos que lo podamos aprovechar más, este tema de regionalización, relocalización, reshoring, nearshoring, friendshoring, ¿no? Mucha gente me ha dicho que no lo ve en México pasando, que ojalá y nos llegue, pero a ver, yo les pongo los números, ¿no? Si vemos la gráfica a la derecha, México el año pasado fue de los 10 países que más inversión extranjera directa recibió. Sí, palidece nuestro número con respecto a Estados Unidos o China, pero verdaderamente tuvimos estuvimos en los 10 países. Y si vemos los datos, comparando con datos históricos de México en la gráfica del lado izquierdo, la verdad es que casi 32 mil millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado, aunque palidezca a la luz de las remesas, la verdad es que es un número alto, ¿no? Y más con un ambiente en el cual el gobierno no es particularmente amistoso con la inversión y con el sector privado. Inclusive no se promueve, ¿no? Entonces, es un número alto. Es más, si quitamos en 2013 esos 48.3 billones de dólares, billones anglosajones, lo quitamos porque es como un outlier, ¿no? Fue cuando fue la transacción de la cervecería, etcétera. Realmente es un número de los más altos que hemos tenido. Y algo importante también, el número del primer semestre de 2022 fue de casi 28 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, son números altos, pero bueno, sobre todo para el ambiente de negocios, ¿no? Y para el mundo complejo. Pero el otro tema importante es cómo está el detalle, ¿no? El breakdown, la división. Si vemos ahí, por ejemplo, la parte azul de la barrita, son la reinversión de utilidades. Si se fijan, en los últimos 10 años llevábamos una tendencia de cada vez más y más y más reinversión de utilidades, al llegar casi al 80-20, ¿no? 80% reinversión de utilidades, 20% nuevas inversiones. Y en los últimos bueno, el año pasado y lo que va de este año, casi es 50-50. O sea, 50% de lo que está llegando son nuevas inversiones. Entonces, sí está habiendo nearshoring, reshoring, friendshoring, ¿no? Y no empezó con la guerra, empezó desde el tema de Trump, etcétera, y la pandemia lo exacerbó, y obviamente la guerra pues, ya es prácticamente el tiro de gracia y está ocurriendo. La evidencia anecdótica también lo apoya. Vemos cómo nuevas líneas de producción de la planta de Kia en Pesquería, Nuevo León. Vemos también de la planta de asientos para aviones de Zodiac en Chihuahua. Y así me puedo ir con muchas más. Entonces, hay evidencia. Ahora, una cosa muy importante. La parte de seguridad no es que no la estén tomando en cuenta. De hecho, cuando la frontera norte estaba pues, muy mal el tema de seguridad, vimos cómo muchas de las inversiones, además de otros factores, se fueron al Bajío en México, y ahora lo que hemos visto es que mucha de esa inversión, ahora que el Bajío ha tenido pues se ha acrecentado el problema de violencia en la parte del norte ha mejorado relativamente, pues entonces vemos cómo la inversión se va más hacia el norte. Pero sí está habiendo esto de nearshoring y reshoring y sí está ayudando a la parte de empleo, sí está ayudando al crecimiento del país. Aunque, pues obviamente está ayudando al crecimiento del país en un ambiente tan muy complejo a nivel global y muy complejo a nivel local con los temas de seguridad, etcétera. O sea, las reformas que se han hecho lo que nos han ayudado es al menos seguir creciendo lo que queríamos antes, pero si vemos el crecimiento de México, hemos crecido 2.1% promedio, ¿no? Entonces, en los últimos 40 años, y no salimos de esa, ¿no? Entonces, si vemos por una gráfica a la izquierda, donde las áreas es el PIB, ¿no? Millones de pesos a precios de 2013, y son billones mexicanos, no anglosajones, y las líneas sombreadas son las recesiones que el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México identificó recientemente en el comunicado del 2 de agosto, que desde 1980 para acá hemos tenido 6 recesiones, ¿no?
Y en esas 6 recesiones, realmente las primeras todas son causadas en México, y a partir de la de 2000, que son la recesión de las empresas de Internet o .com, ya las razones no fueron México, al menos, ¿no? Ya no ha sido México el que ha provocado las recesiones. Pero bueno, al final del día tenemos que crecer más, y es muy factible que por la pandemia el crecimiento en este sexenio, como se ve del lado derecho en la línea amarilla, pues vaya a ser cero, ¿no? Entonces eso pues es pues un sexenio perdido, no tanto por las políticas del presidente, sino por la pandemia, pero pues las políticas no han ayudado a pensar en mayor crecimiento hacia adelante. No se aprecia que el PIB potencial de México haya crecido ahora, sino más bien que haya decrecido. Ahí hay toda una discusión. Si antes era 2.1 o 2.3%, yo considero que ahora estamos entre 1.8 y 2%, ¿no? Entonces, tampoco creo que se ha destruido tanto el PIB potencial, pero bueno. ¿Y cómo estamos en la parte ya sectorial y estatal con respecto a pre-COVID, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, si vemos los diferentes sectores del lado de la oferta agregada, 100 sería cuando prácticamente los niveles prepandemia. Ya tenemos muchos sectores, ¿no? Prácticamente son más del 85% si los ponderamos, de los sectores que ya están por arriba de prepandemia, ¿no? El que está muy por arriba es comercio al mayoreo, obviamente servicios de salud, no por las razones más felices, pero ya telecomunicaciones, manufactura, etcétera. Entonces ya en muchos sectores estamos por arriba de niveles pre-COVID, y todavía hay sectores que necesitan crecer, pero ya no están tan lejos, ¿no? O sea, muchos están en el 99, 98%, de los que más abajo está entretenimiento. Entretenimiento está 88.6%, está como a menos de 12 puntos porcentuales de niveles pre-COVID, y la verdad es que hace un trimestre anterior, ¿no? Estos son datos de hecho, estos son datos al segundo trimestre, de haber puesto ahí, pero de todas maneras estaban en el primer trimestre, todavía estaban como en 70, 60, entonces ha mejorado bastante. Y si vemos el servicio de apoyo a los negocios, que es ese 28.9%, eso realmente es el efecto del outsourcing. Recordemos que el año pasado, entre agosto y septiembre, se instrumentó esta ley para quitar prácticamente todos los intermediarios en outsourcing. Las empresas que contrataban a gente de manera terciarizando con estas empresas, pues los despidieron y los recontrataron directamente. Todo este esfuerzo hizo que prácticamente el mercado laboral pareciera que no sufrió. Al contrario, en algunos casos muchos ganaron por esto, pero el tema de que todas las empresas que ofrecían los servicios de outsourcing, pues ya prácticamente dejaron de existir, y eso tenía un peso importante en el PIB, entonces se ve muy fuerte. De hecho, nos quitó un punto del PIB el año pasado, ¿no? Y si vemos del lado derecho, que son el PIB estatal, lo que vemos es, pues la mayoría de los estados también, ya más o menos como el 87% ponderado, ya están por arriba de niveles pre-COVID, y Tabasco es el que está más por arriba. Ahí ha habido nada más la refinería y parte del Tren Maya, sino ha habido una serie de inversiones importantes y gasto público. Ahora Tabasco también venía en una base de comparación muy baja, ¿no? Llevaban 6, 8 años de prácticamente de crecer, o sea, de caer, crecimiento, entonces también eso les ayuda en la base de comparación. Y si vamos hacia abajo, de los que más lejos está de niveles pre-COVID es la Ciudad de México, como ven ahí con 90.7%, que mucho es por estas empresas de servicios de outsourcing que al no estar ahí, pues realmente pues, le quitó muchísimo PIB a la Ciudad de México. Y Campeche, que ha tenido el tema del petróleo, ¿no? Donde cada vez se han hecho menos inversiones en la parte petrolera, y además se ha caído mucho la actividad económica. Toda la parte donde estaban todas estas empresas que le daban, que el gobierno y Pemex le daban contrato, pues se han ido de ahí. Entonces es el estado que más lejos está de niveles pre-COVID. Ahora, entonces, como ya para terminar el punto, entonces, pronósticos, ¿cómo estamos viendo las cosas? Ya algunos ya los comenté, pero a manera de resumen. Entonces, el PIB esperamos que crezca 2.3% este año en México y 1.2% el año que entra. Todavía esto ya incluye la recesión en Estados Unidos, que ya comenté, con una inflación terminando este año en 8.2 y en 4.4% el año que entra. Un tipo de cambio, estamos muy optimistas. Ahora en mis nuevas responsabilidades, yo no defino el tipo de cambio, lo hace un equipo de estrategia. Lo tiene 19.75 pesos por dólar para este año y 19 pesos por dólar el año que entra. O sea, todavía hay mucho optimismo en el peso por las razones que comenté, ¿no? Universo reducido de inversión, Banco Central muy activo y responsable, la parte fiscal, sin problemas sociales, y la parte de reshoring, nearshoring, todo eso está haciendo que el peso sea se fortalezca y probablemente permanezca fortalecido. La tasa de interés del Banco de México en 10.50 este año, terminando, todavía faltan otra alza de 75 puntos base, y además otra más de
de 50 puntos base, llegaremos a 10.50, y luego el año que entra en febrero, 25 puntos base para llegar a 10.75. Y en cuanto a los pronósticos más en general en el mundo, ya no los voy a comentar mucho porque ya los comenté, están en las mismas gráficas que presenté hace rato, pero puntuales para la parte de pronóstico de PIB. Lo que sí no comenté fue las divisas, que otra vez vuelve a ser interesante. Nosotros fuimos de los primeros bancos que pronosticamos que el euro se iba a paridad o debajo de paridad, y pronosticamos que termine el año del lado derecho hasta arriba en 0.98 y en 2023 en 1.03. La libra esterlina, que ahora se ha hablado mucho y más siendo un banco británico en el que trabajo ahora, se percibe que pueda terminar en 1.13 este año y en 1.18 el año que entra, ¿no? Dólares por libra. Para el peso mexicano ya lo comenté. Las tasas de referencia, pues simplemente para los Fed Funds, sí estamos esperando que termine este año en este rango de 4.25, 4.50, y aunque todavía esperamos un alza de tasas de 25 puntos base en febrero, estamos esperando que empiecen los recortes en la segunda mitad del año y que la tasa termine en un rango de 4 a 4.25. En Banco de México todavía no estamos viendo recortes. Ahí está el 10.50, el 10.75. Sin embargo, pues dependiendo un poco cómo se mueva la inflación y qué tanto esté digamos, el fortalecimiento del dólar, más cuando empiece a recortar tasas la Reserva Federal, a lo mejor Banco de México podría empezar a bajar tasas en algún momento en la segunda mitad del año. Nosotros todavía no lo vemos, a lo mejor tiene que ser hasta 2024. Y en las tasas de Treasury, ahí están, de 3.70 a fines de este año, 3.30 el año que entra. Obviamente esto se ha movido de manera significativa en estos días. El Treasury 10 años, 3.25 y 3 el año que entra. Y los M-bonos, pues, prácticamente reflejando, digo, este año un poco más, pero el año que entra los 600 puntos base de diferencial, ¿no? Y con esto, pues la verdad es que termino. Les agradezco muchísimo la invitación una vez más a la MIB, les agradezco muchísimo la atención de ustedes y bueno, pues siempre estamos dispuestos a contestar alguna pregunta y también a que nos vuelvan a invitar el año que entra para decirles en qué estuvimos bien y qué sí de plano hay que explicar por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Pues muchísimas gracias y todo lo mejor. Feliz de haber participado en la convención bursátil. Bueno, ya quitamos la presentación y estaba yo viendo en el chat justamente que estaban llegando algunas preguntas. Tal vez no tenga el tiempo para contestar todas, pero trataré de dar respuesta a algunas. De las primeras que llegaron, me parece que aquí hay una que habla sobre el crecimiento económico. Y dice, ¿qué tan factible ves que el crecimiento de México vaya realmente a estar por arriba de 2% este año? Y cómo se ve el 2023 a la luz de los pronósticos que tiene la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica para el 2023 por arriba de 3%. Bueno, la verdad es que me parece una pregunta muy relevante y sobre todo el tema de que podría preocupar cuando se ponen pronósticos pues muy optimistas y de repente al no cumplirse pues van a implicar menores ingresos y eso puede implicar ya sea que suba el déficit con respecto al que se tenía programado o se tenga que recortar gasto en donde aparentemente pues no hay mucho que recortar, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, arriba de 2% este año es muy factible, empezando por el tema del outsourcing, ¿no? El tema del outsourcing el año pasado nos quitó un punto del PIB, pero realmente no tuvo una incidencia en la actividad económica, sino simplemente estas empresas que daban ese servicio pues desaparecieron y por eso tiene un hoyo el PIB realmente. No se va a corregir hasta que el INEGI no cambie el año base, pero mientras eso pasa, vamos a venir acarreando esto. Entonces, ese punto que perdimos el año pasado, a lo mejor lo volvemos a ganar este año. Entonces, con eso, sí es factible crecer por el 2%, además de que hemos visto que el empleo ha estado en general fuerte, la manufactura, a pesar de que ya hemos visto algo de desaceleración en Estados Unidos, ha seguido fuerte en México, y tenemos todavía el efecto rebote, porque como no hubo paquete de estímulo fiscal en la pandemia, pues claramente todos estos sectores de servicios como hoteles, restaurantes, cines, salas de conciertos y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, pues fueron los que más sufrieron y son los que todavía les falta por recuperarse. Y eso nos puede hacer crecer fácilmente por el 2% este año, lo hemos venido diciendo todo el año. Ahora, en cuestión del enfoque fiscal del pronóstico del año que entra, nosotros pues, normalmente vemos cuando crece México por arriba de su potencial o de su promedio de los años pasados, que ha sido entre 2.1 y 2.3%, pues realmente vemos que pues, tiene que pasar cosas extraordinariamente positivas o venir de una caída muy grande. Entonces, no vemos cosas positivas extraordinarias, ni tampoco pensamos que vayamos a caer este año. Entonces, realmente vemos muy difícil que podamos crecer por arriba del 2.1 a 2.3%. De hecho, por eso tenemos 1.2, porque además lo que vemos son eventos extraordinarios de carácter negativo, como una recesión en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Incluyendo la eurozona.
Entonces, eso, pues no vemos factible eso. Ahora, lo que sí es que si vemos, por ejemplo, los demás pronósticos que tiene Secretaría de Hacienda en criterios, si vemos el PIB, por ejemplo, de 3.3% y utilizamos la sensibilidad de cuánto se pierde en ingresos por una caída de un punto del PIB, ¿no? Y creciéramos 1.4, no 1.2 como el que traemos nosotros, sino 1.4 que es la mediana de la última encuesta del Banco de México. Si hiciéramos esa diferencia, el gobierno perdería 22 puntos base del PIB en ingresos. Y si nos vamos al precio del petróleo, que ese me parece que todavía está en el rango bajo, obviamente que ahorita como están los mercados, hay gente que piensa que el petróleo se va a ir a 20, otros que va a seguir en 80, etcétera. Nosotros, nuestros analistas de petróleo piensan que se va a mantener alrededor de $80 por barril, porque las empresas de petróleo no han invertido por temas de ESG, no han invertido mucho en nuevas operaciones de exploración, explotación, y porque al final del día la OPEP está controlando mucho y que la recesión, pues parte de todo esto va a ser la falta de combustible y va a tener y los precios de los combustibles pueden subir, entonces puede quedar el precio del petróleo arriba. O sea, el precio del petróleo que puso la Secretaría de Hacienda es alrededor de $68 por barril en la mezcla mexicana. Si le, si le ponemos, vamos, si vemos los pronósticos de $80 por barril que tenemos nosotros y le quitamos el diferencial entre el Brent y la mezcla mexicana, que normalmente cotiza un poco por abajo, son como 6, $7 abajo, nos da que pues, el precio del petróleo podría estar vamos, en 76, $78, ya en mezcla mexicana. Entonces, ese incremento entre los 68 y los 75, 76 que podría estar el mercado realmente, que además no es un supuesto vacío, porque sabemos que el gobierno mexicano tiene este programa de cobertura en donde compra estas opciones tipo put para poderle poner un piso al precio realmente. Entonces, con esas dos cosas, lo que podemos hacer es que sí sea factible que el precio del petróleo te dé justo 22 puntos base de ingresos más, que prácticamente te compensan, no te sobrecompensan, te compensan la caída por el menor PIB. Entonces, como que el gobierno en sus pronósticos pudo políticamente mandar un mensaje positivo con más de 3%, me imagino que agradar al presidente, y por otro lado protegerse por el lado del petróleo, que es un supuesto muy fuerte, ¿no? Porque lo puedes proteger con instrumentos financieros, y en eso caso. Entonces, yo no tengo duda de que se va a cumplir con las metas fiscales. Y bueno, si llegara a haber necesidad de recorte, la verdad es que en la parte del gasto social, más o menos 20% de todo el gasto social son los programas prioritarios del presidente. Entonces, podrían recortar los demás sin recortar este. Y por el lado del gasto en infraestructura, 50% del gasto en infraestructura son los proyectos prioritarios del presidente, la refinería, el Tren Maya, etcétera. Entonces, pueden recortar otros proyectos sin llegar a esto. Entonces, hay manera de recortar en caso de ser necesario. Entonces, no estamos preocupados por el tema fiscal. Aquí estoy viendo en el chat otra pregunta. Todavía tenemos tiempo. Esta pregunta habla de si el Banco de México ¿consideras que el Banco de México podría recortar la tasa de interés en 2023, dado que la Reserva Federal recortaría tasas en un ambiente de recesión? Bueno, un poco ya comenté eso, pero la verdad es que por el momento mi escenario base no contempla recortes de tasa de interés en el 2023 para el Banco de México. Todavía hay muchísima incertidumbre del lado del Fed, hay mucha incertidumbre de la inflación también, aunque sí pienso que vaya a estar bajando ya hacia adelante, pues no va a ser una tendencia muy clara, va yo que tomar tiempo que baje, mientras se van desinflando las presiones de oferta y muchas de las presiones de demanda también, ya tanto por el tema de la recesión global como por algunas cosas que ya no necesitan seguir subiendo. Y entran de todas maneras en efecto estos subsidios del gobierno que han sido pues, muy benéficos para la inflación. Aquí podemos tener toda una discusión. Yo soy antisubsidio generalmente. Sin embargo, para las circunstancias de México, en las que siempre el precio de la gasolina sube, nunca baja, en otros países del mundo, como Estados Unidos, etcétera, cuando de repente hay un incremento del precio de la gasolina tremendo, la gente dice, oye, bueno, pero a lo mejor baja, ¿no? Y ya no pasa nada, y no se ajustan, o sea, no se ajustan los agentes económicos a esa subida tan fuerte. En México, como nunca baja, siempre sube, entonces, pues todo se ajusta, entonces tiene muchos efectos de segundo orden. Entonces, dar un subsidio al precio de la gasolina, dadas las circunstancias, no nada más ayuda a la gente que tiene coche, a los que están en los deciles más altos, sino también ayudan a mucha parte de la población al, pues, evadir estos ajustes de segundo orden. Entonces, yo creo que sin subsidios de la gasolina, estaremos hablando de una inflación de 11.5 o 12%, no de una inflación de 8.7 o 8.6 como estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser difícil recortar en 2023. Si la Reserva Federal empieza a recortar fuerte, si vemos que realmente sí entramos en una desaceleración económica muy, muy fuerte, yo creo que sí va a haber manera de que el Banco de México pueda recortar, pero hasta el momento lo veo difícil
y no para regresarnos a la tasa de 4% con la que empezamos en junio del año pasado, ¿no? Veo otra pregunta aquí. Bueno, la pregunta es si realmente, ¿qué impacto tiene los temas de seguridad y el tema de militarización en la economía hacia adelante? Bueno, es una pregunta muy interesante también y es algo que estamos pues, leyendo en los primera plana de los periódicos todos los días ahora. Hace algunos años hice un estudio en el cual trataba de ver cómo estaba la tendencia de las diferentes entidades federativas en torno a su inversión y cómo, pues, en los lugares donde había incrementado la violencia relacionada sobre todo con el narcotráfico, cómo se interrumpían esas tendencias y cómo en otros lugares no. Obviamente el tema de inversión por estado es muy complicado, no tenemos los datos tan fáciles, tenemos que hacer ciertos supuestos y todo, pero lo que llegamos a detectar es que el tema de la violencia relacionada con el narcotráfico, que está más o menos le estaba quitando entre 1.2 y 1.5 puntos del PIB a México cada año, que es tremendo, ¿no? Pero yo creo que más que la violencia relacionada con el narcotráfico se requiere de fortalecer el Estado de Derecho. Lo hemos dicho aquí en muchas conferencias, el Estado de Derecho es básico. Es muy importante que tengamos más jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? En el mundo promedian 16, en Latinoamérica 9, en México tenemos 3. Que mejoren los tiempos, el porcentaje, perdón, de la población que está encarcelada, que no ha recibido sentencia, en México son de los más altos del mundo. Tenemos todo un tema, dignificar la profesión policíaca, que ganen un salario digno, que tengan un uniforme digno, una preparación digna, que puedan realmente, que se vea que sí, cuando llevan a un criminal se le procese adecuadamente, que puedan vivir en los lugares donde protegen, aunque ahí hay todo un debate, pero en general las policías que funcionan en el mundo normalmente funcionan de esta manera. Y en cambio de eso, pues estamos por el otro camino, ¿no? De militarizar y pasar la Guardia Nacional al mando militar, que pues para mucha gente se asusta y se rasga las vestiduras. No digo que no sea un tema importante y que sea un retraso. Pues más bien siento yo que México era un país que tenía, pues sí tenía algo de Estado de Derecho, pero no porque tuviera las instituciones para el Estado de Derecho, sino porque había un poder muy fuerte en el gobierno, ¿no? Un poder presidencialista que con muchas violaciones a los derechos humanos se lograba mantener cierto Estado de Derecho, ¿no? Y pues así vivimos mucho tiempo. Obviamente cuando México se empieza a abrir, empieza la democracia, se pierde y las instituciones gubernamentales democráticas no hacen mucho, o en muchos casos nada, en otros hicieron cosas, pero no suficientes, para mejorar el Estado de Derecho y fortalecerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces ahora tenemos un Estado de Derecho pues, muy malo y creo que el paso a seguir es el paso que yo comentaba, ¿no? Mejorar el número de jueces por cada 100,000 habitantes, disminuir el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia, dignificar la profesión policíaca, etcétera. Todo este tipo de cosas creo que irían en el sentido correcto de fortalecer el Estado de Derecho. En cambio, lo que se está haciendo pues, es otra vez como regresar a lo que estábamos viendo, a un poder más centralista que probablemente con violación a los derechos humanos se mejore el Estado de Derecho en algún momento. Entonces, inclusive podría mejorar la situación de seguridad con estas acciones que está tomando el gobierno, pero no no en el mejor de los sentidos o en el sentido óptimo. Y tal vez la violación de derechos humanos sí pueda disminuir desde el punto de vista en que pues hay redes sociales, hay otro tipo de canales, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema mucho más complejo que además no soy experto para comentarlo, pero sí tiene un impacto en la economía y lo que está pasando puede ayudar a mejorar la economía, pero no por las razones correctas, ¿no? Que serían los pasos óptimos que ya comenté. Pues creo que ya no hay muchas preguntas, ya nos acabamos el tiempo. Pero bueno, yo una vez más me quiero despedir, deseándoles todo lo mejor. Muchas gracias por la invitación y espero que nos sigamos viendo y platicando y discutiendo estos temas tan interesantes a nivel global y en México. Muchas gracias.